En esta mañana quisiera concluir esta serie de mensajes, El Rey ha nacido. Y hoy con el tema, la alegría de su venida. Hablamos en estos domingos sobre la esperanza que trajo su venida. Su nacimiento fue el comienzo de nuestra paz. Él es nuestro príncipe de paz. Y el domingo pasado hemos visto que Cristo, además de ser Señor de todo este universo que vemos a nuestro alrededor, un universo que mucho de ello no conocemos y tal vez nunca vamos a llegar a saber. Cristo es Señor de este universo, pero además de eso es nuestro pastor. Una grandeza, pero a la vez es nuestro pastor. Y eso lo vimos el domingo pasado y hoy volveremos a ver en algunas partes del mensaje. Hoy veremos que su venida produjo no solo una sensación de felicidad, sino también de plena alegría. De hecho, hoy compartimos también tiempos de alegría al presentar a un bebé. Es grato presentar a un bebé, te da alegría, te da gratitud. Hemos mencionado también que acompañamos el tiempo de luto de nuestros hermanos. Es difícil esa situación. Hoy compartimos también un testimonio que en cierta manera nos da alegría al saber que Dios todavía obra en milagros en este tiempo. En este mensaje veamos en primer lugar, la alegría de su venida fue transmitida desde las profecías. Fíjense, hermanos, que en todo este tiempo hemos hablado de las profecías que hablaban de la venida del Mesías, de la venida del Señor. Y hoy nuevamente al concluir, vamos a ver una profecía más con respecto a ese Mesías que durante la época de Isaías, 700 años antes de Cristo, se había anunciado. Hoy para nosotros promesa cumplida, porque Cristo ya vino. Isaías 61, 1 al 3, veamos un poquito lo que dice con respecto al Mesías, a Jesucristo. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos das. Entregamos en tus manos a la familia de nuestro hermano Diego, Leticia, que tú puedas consolar sus vidas. También por José, que se está recuperando y este tiempo él pueda conocerte a ti. Bendice tu palabra en este momento. Bendice a cada uno de mis hermanos que han venido a adorarte y a escuchar tu palabra. Que tú nos alimentes. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vemos en este pasaje en Isaías 61 una profecía clara de quién iba y cómo iba a actuar el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Lo que iba a ser propio de su carácter, de Él mismo. Y lo que quiero destacar más bien es lo que dice en el versículo 3, donde dice:
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La alegría de su venida fue transmitida ya en esta profecía. La alegría de su venida. Su venida nos dice que trae óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Vamos a decir que esto vino en el contexto de su pueblo, es decir, esa alegría de su venida tenía que ser para todos, para todos. Hermanos, ustedes se habrán dado cuenta que en este tiempo el festejo de la Navidad llega a todos. Hay un movimiento diferente. Todo es diferente, hasta el tráfico es diferente. Pero hay una diferencia entre saber lo que significa realmente ese hecho de la venida de Jesucristo y el festejo en sí. Porque hay muchos que no tienen ni siquiera idea de lo que están festejando. Es más, algunos hasta inclusive confunden a Santa Claus con Jesucristo. Nosotros sabemos que no es así. No tiene nada que ver Papá Noel con Jesucristo. La venida de Jesús trajo alegría, y esa alegría que el mundo conoce, lamentablemente, no es el significado de la Navidad. Para nosotros el significado es que vino Cristo para perdón y salvación. En tiempos de dolor, de pérdida y de enfermedad, no es fácil hablar de alegría. Precisamente hemos mencionado que justo en la noche buena parte a la eternidad una madre. Es difícil hablar de alegría en esos tiempos, en tiempos de dolor, en tiempos de luto, en donde muchas veces los que han perdido a un ser querido y que ya no está a su lado, es difícil hablar y pasar un tiempo de alegría. Pero el profeta Isaías, al referirse al Mesías que iba a venir, predijo y profetizó que Él sería nuestro gozo y nuestra alegría. Jesús es no solamente nuestro Señor, nuestro pastor, nuestra esperanza, nuestra paz. También Jesús es nuestro motivo de alegría y nuestro gozo. Y que nadie ni nada te quite este gozo y esta alegría de tenerle al Mesías que ya vino. Que nadie te quite el óleo de gozo en lugar de luto, el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese es Jesús, esa venida, ese nacimiento de Él aquí en el mundo, recordamos con alegría. En segundo lugar, la alegría de su venida rodeaba el contexto familiar, llenaba o colma el contexto familiar. Tengo un pasaje bíblico muy conocido y lo vemos en Lucas 1, 44, 46 y 47. Relata esta parte el encuentro que tuvo Elizabeth con María. Elizabeth tenía en su vientre a Juan el Bautista, mientras que María tenía en sus entrañas a Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sucede en ese encuentro tan lindo que se produjo entre ambas parientes? En este caso, entre ambas mujeres. Nos dice la palabra de Dios que
Elizabeth, al recibir el saludo de María, sucede esto que pasa aquí. Versículo 44 de Lucas 1. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, todavía la criatura en el seno materno, al escuchar la voz del que tenía dentro de sus entrañas a Jesucristo, la criatura salta de alegría. Había una presencia muy especial en ese encuentro. Era la presencia de Dios. El sentimiento de María no queda atrás. María también siente algo y comienza a dar un cántico de alabanza que dice así. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es decir, María, al igual que Elizabeth, ambas sienten una sensación, un momento de alegría, porque algo extraño y no extraño sucede en ese momento. Y era la presencia de Dios que en ese momento colmaba, rodeaba ese ambiente. Aunque Cristo aún no ha nacido ni cumplido su propósito en ese momento, puesto que estaba en las entrañas de María, el solo hecho de su presencia era una fuente de alegría que en este caso contagiaba, colmaba, llenaba, saturaba ese ambiente familiar, ese contexto familiar. Yo les pregunto en esta mañana, ¿es Cristo una fuente de alegría en tu hogar? ¿Es Cristo una fuente de alegría en tu casa, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos? La criatura saltó de alegría en el seno de Elizabeth cuando escuchó la voz de María. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces en el hogar suceden cosas, pasan situaciones. Muchos pueden decir: yo tengo un hogar cristiano. Sí, tengo un hogar cristiano, pero no siento felicidad en ese hogar. Muchos han pasado situaciones que son difíciles de expresar o de encontrar una respuesta debido a maltratos verbales, emocionales, físicos, ocasionados en el seno familiar. Y a veces es difícil de hablar de alegría en la familia. Gracias a Dios, el que les habla, tengo un lindo recuerdo de mi familia en el hogar, donde viví por muchos años, hasta los 24 años, fecha en que fui raptado por una mujer. Y constituimos también un hogar en el cual también Dios me ha dado felicidad a través de la esposa que me dio y los hijos que nos dio el Señor. Es la gracia del Señor. Pero tal vez en muchos hogares no fue así. Quiero decirte una cosa en esta mañana, porque tal vez no tenga sentido esto de que la venida de Cristo trajo alegría en el contexto familiar o colmó de alegría, y tú puedes decir: ¿y de mi casa qué? ¿Y de mi hogar qué? Quiero decirte algo en esta mañana. Quiero que tú centres tu mirada, tu fe, tu alegría en Cristo, no en lo que sucede con las personas que están en tu hogar.
o con las personas que te hicieron daño, que rompieron tu corazón. Quiero que centres en Cristo. Tú has venido en esta mañana, has venido, hermano, hermana, para adorar a Jesús. No tanto para verle a los adoradores, ni al hermano tal, ni siquiera al pastor. Somos solamente instrumentos, pero instrumentos para decir en el nombre de Jesús esto que estoy diciendo. Has venido a mirar a Cristo. Y si en tu hogar ha sucedido muchas cosas en donde no puedes decir, yo no puedo sentir lo mismo, no puedo tener esa alegría que estoy escuchando que se dice, hoy quiero que centres tu fe y tu confianza en la alegría que produce Cristo Jesús, no en aquellos que te hirieron. La gloria sea para el Señor, porque Él es el que produce esa alegría. No ninguna persona, no ninguna institución. Procura, si has tenido un hogar difícil, proponete en tu corazón decirle al Señor, Señor, dame en el futuro un hogar en donde la alegría fluya por el poder de tu Espíritu. Y en tercer lugar, la alegría de su venida es un bálsamo que cura las heridas. Si hablamos en un contexto del mundo en que la Navidad se festeja y muchos ni siquiera tienen idea de lo que se festeja, hablamos también de un contexto familiar en donde el Señor trae alegría, trae esa alegría. Pero hablamos también en un contexto muy personal. Su venida es un bálsamo que cura las heridas. Y eso solamente tú puedes saber. Tú y el Señor pueden saberlo. Nadie vivió la vida que tú has vivido. Nadie va a vivir la vida que tú estás viviendo. Nadie puede sentir lo que tú sientes. Entonces la venida de Cristo es un bálsamo a esas heridas que están ahí. Que te podemos decir, de acuerdo a muchos testimonios, que el Señor sí cura las heridas. Amén. Un pasaje bíblico que ya he leído el domingo pasado. En Lucas, el capítulo 2, 10 al 14, el encuentro del ángel con los pastores y luego el cántico de los ángeles ilustra un poco esta verdad. Lucas 2:10 en adelante. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un ángel aparece a los pastores. Y dijimos el domingo pasado que los pastores no eran bien vistos en esa época. Eran malolientes, no tenían entrada en la congregación porque eran impuros ceremonialmente. Se decía que su contacto con los animales producía impureza, por lo tanto no se les permitía entrar en los lugares en donde se tenía que adorar. A estos hombres despreciados llega primeramente la noticia del ángel. No temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo. El ángel dice: les doy nuevas de gran gozo, de gran alegría, que será para todo el pueblo, no solo para ustedes. Veamos primero la presencia de los ángeles, o del ángel, nos dice Lucas, primeramente.
Los ángeles son mensajeros de Dios. Su trabajo es hacer la voluntad de Dios y exaltar a Cristo. También ejecuta el juicio de Dios y ayuda a los más necesitados. Recordemos que en el Antiguo Testamento el salmista decía que Jehová acampa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y cuántas veces hemos sentido la protección de Dios a través de estos ángeles? Hay millares de estos alrededor nuestro, no le vemos. Daban temor, dice, versículo 10, tuvieron miedo. Es una presencia angelical. Vemos que los ángeles o el ángel apareció a María, a José y a María en su advertencia para ir a Egipto, a Jesús en el desierto. Fortalecieron a Jesús en el jardín del Getsemaní y ahora aparece a los pastores y nos dice en el versículo 10, les damos noticias de mucha alegría, de mucho gozo. Y el versículo 14, el cántico, ahí sí el cántico de las huestes celestiales, una multitud de ángeles, de huestes celestiales. ¿Cómo habrá sido ese momento? No sé, es imposible describir. Si nos hemos sentido así en el coro del domingo pasado a la noche, en el festejo de la Navidad, esa sensación de sentirnos un poquito más allá de habernos sentado en la silla y escuchar las voces, los instrumentos, ni qué decir escuchar las huestes celestiales, ¿cómo habrá sido? Pero estas huestes, estos ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero en otra versión dice, a los que gozan de su favor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a todos los que gozan de su favor, de su gracia. Y en esta parte quiero ir concluyendo el mensaje de esta mañana. A los que gozan de su favor y de su gracia. Los ángeles hicieron esa noche lo que siempre hacen, llevar gente necesitada a Jesús. De hecho, hicieron con los pastores eso. Gente rechazada, gente despreciada, pero dijeron, allá está el niño envuelto en pañales. Creo que todos conocemos el himno o la canción Noche de Paz, Noche de Amor. ¿Conocen la historia de esta canción? Noche de paz, noche de amor. Hay una linda historia de esta canción. Un hombre llamado Joseph Mohr en Austria, en víspera de la Navidad, él como líder de una iglesia prácticamente desconocida en Austria, en un mes de diciembre de 1818, se estaba preparando para el culto navideño del 24, y en esa época se festejaba toda la noche. Pero se encuentra con que el órgano de la iglesia, el teclado de la iglesia estaba roto. Entonces no habría música en esa noche. Preguntó al tecladista si se podría arreglar ese órgano roto, ese instrumento roto. El organista trató toda la tarde, todo el día de arreglar, de poner en orden, pero le dijo, es imposible solucionar, es imposible arreglar. Entonces, este señor Mohr, para despejar su mente de tal decepción, sale afuera en horas de la noche y va a visitar a un hombre, a un leñador cuya esposa ha tenido un bebé. Se fue para orar por ese bebé. Al orar por ese bebé, inmediatamente recuerda al bebé nacido en Belén. Al salir de esa casa, se le ocurre en esa noche fría de 1818 hacer un poema. Y ese poema era Noche silenciosa, noche de paz,
noche de amor, pensando en el bebé Jesucristo que había nacido en Belén. Pide entonces al tecladista, dale música a este poema. El tecladista le dice, yo no toco la guitarra, había una guitarra, yo ejecuto solamente el órgano. Por lo menos dame 3 notas. Y ahí comenzaron entonces a cantar y darle música a esta canción, Noche de Paz, Noche de Amor. Si hay algo lindo para esa noche de Navidad de 1818 para esa congregación, es que escucharon por primera vez la canción Noche de Paz, Noche de Amor. Dios tiene la habilidad de tomar instrumentos y órganos rotos y convertirlos en música. La vida está llena de instrumentos y órganos rotos. La vida está llena de roturas, decepciones, matrimonios rotos, luto, dolor, despidos, problemas económicos, pérdidas económicas, asesinatos, suicidios, caídas, fracasos. La vida está llena de instrumentos y órganos rotos, pero Dios sigue usando órganos rotos para convertirlos y crear belleza en la vida si lo dejamos. Recordemos a los pastores, que eran gente despreciada, eran órganos rotos, instrumentos rotos, pero para ellos vino el primer anuncio de que iba a nacer, de que nació el Mesías. Su venida, hermanos, la venida de Cristo es un bálsamo que cura heridas y concede alegría a pesar de tener muchas veces instrumentos, corazones rotos en nuestra vida. La gracia de Dios es así. No podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque su amor es perfecto. Su amor es la justa medida. Y no le vamos a decir a Dios, ámame más o ámame menos. Él nos ama con esa perfección de su amor. Y eso se llama gracia. Gracia es un favor inmerecido. Y ese favor inmerecido, esa gracia, lo hemos recibido tú y yo al aceptar y a creer en Jesús como nuestro Salvador. Esa gracia es un bálsamo que cura heridas. ¿Por qué? Porque Dios perdona nuestro pasado. Porque Dios quita aquello que para nosotros es imposible quitar o curar. Su gracia es un bálsamo que cura heridas, que trae alegría al corazón. Tú y yo fuimos al igual que ese órgano roto. Sí, yo también. Al igual que ese órgano, ese instrumento roto, algo inservible, inútil y despreciado. Pero la venida de Cristo trajo gracia. Vistió y vertió su gracia en ti y en mí para recibir su amor y su perdón. Y ahora ya no somos un instrumento o un órgano roto delante de sus ojos. Somos sus hijos, somos sus hijas, coherederos de Jesucristo por su gracia y su misericordia. Amén. Damos gracias a Dios porque la venida de Cristo también es un bálsamo que cura nuestras heridas. Si Dios te ha perdonado, si el Señor ha puesto perdón
y gracia en tu vida, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no perdonarme, para no perdonarte, o para que otros no te perdonen, puesto que Dios ya te ha perdonado. La venida de Cristo justamente ha hecho eso. Ha traído esa alegría que humanamente es imposible que nosotros lo logremos. Que la alegría de ese Rey que ha nacido sea un óleo de gozo para tu vida, un manto de alegría para tu vida, a pesar de muchas cosas que puedan suceder y no entiendas. Pueda ser también motivo de alegría, que colme de alegría tu hogar, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Hoy puedes empezar. Y sobre todo sea un bálsamo que cure tus heridas por esa gracia inmerecida que hemos recibido de Cristo Jesús. ¿Tú tienes esa gracia? Si hay alguien que no tiene esa gracia de Cristo Jesús en su vida, esta mañana puede tenerlo. Reciba a Jesús en su corazón. Es por gracia, no por lo que nosotros podemos hacer.